Vimos Peppa Pig y notamos errores de animación. Revisémoslos en el episodio La cápsula del tiempo. Cuando Susie pone un disco en la cápsula, una oreja se le desprende. Cuando Pedro sostiene una oreja está más metida que la otra. Al llegar los papás por los niños, vemos 7 papás y 8 niños. El error es que al ver el video solo hay 3 papás y 6 niños. Finalmente, si miramos bajo la televisión, vemos un casete en el reproductor. Pero unos cuadros después desaparece. En el episodio Atasco, la familia Cerdito queda atrapada en tráfico. Mamá Cerdita pone reversa y toma un atajo. Aunque hace poco, no había atajo. Pero cuando la familia vuelve a quedar atrapada en el tráfico, el atajo ya no está. Más tarde en el episodio, la abuela y el abuelo Cerdito llegan con una canasta de picnic. Pedro corre al lugar y su oreja se cae. Durante el episodio, Papá Cerdito pierde sus lentes y vemos varios errores. Cuando Peppa y George entran al cuarto de sus padres, el florero está junto a la ventana, pero luego aparece junto al closet. En el baño se nota un error extraño. Observa la posición de Peppa aquí. Peppa estaba detrás de George. Pero cuando George revisa la bañera y la cámara se aleja, Peppa ya está revisando el inodoro. ¿Cómo es posible? Ella estaba detrás de George y no la vimos irse. Ahora, pasemos al episodio Cuentos para dormir, donde Papá Cerdito les lee cuentos a Peppa y George. Si miramos por la ventana vemos la luna, y el reloj marca las 7 de la noche, pero el error ocurre poco después. Al terminar el cuento Papá Cerdito, la luna desaparece. Aunque podría haberse movido, el reloj sigue marcando las 7 de la noche, así que no ha pasado ni un solo minuto. Y justo cuando Papá Cerdito sale del cuarto, George se despierta y la luna reaparece. Y también, cuando Papá Cerdito está saliendo, observa la posición de la silla. Unos cuadros después, cuando George despierta, la silla está más cerca de la pared. Al contarle una historia a George, Peppa muestra un carrito de juguete que primero mira a la derecha, y luego, en escenas siguientes, aparece mirando a la izquierda en el episodio Mejor Amigo. Cuando Susie llega, la puerta principal está abierta, pero poco después, mientras Peppa y Susie se hacen muecas, la puerta ya se ha cerrado sola. Mientras buscan en la canasta de juguetes, la pared junto a la ventana luce vacía. No hay cuadros, pero en la siguiente toma aparecen 2 pinturas de dinosaurios de repente. Y para colmo, cuando Peppa le pone una curita a George, al final de su brazo ni siquiera está pegado al cuerpo. En el episodio Viaje en autobús escolar, desde el inicio se nota un error gracioso. Los papás dejan a sus hijos para el paseo, pero algo anda mal. Si te fijas, mamá gata está sola, sin Candy gata. ¿La olvidó o los animadores se olvidaron de Candy? En esta escena, observa la lonchera de Susie y la manzana a medio comer, porque unos cuadros después, la manzana cambia de posición mágicamente. Y eso no es todo. Al cerrar su lonchera, la manzana de Susie desaparece. Después de que Peppa alimenta a los patos, solo le queda un poco de pan. En el siguiente cuadro, la escena se aleja y el pan de Peppa vuelve a su tamaño original. ¿Eso es un error de pan infinito? Veamos algunos errores que encontramos en el episodio. Ivy, como en esta escena cuando el abuelo Cerdito está tocando el timbre, podemos ver que su nariz ya está metida en la puerta, incluso antes de que Papá Cerdito la abra. En el episodio Carrera Divertida, notamos muchos errores. Papá Cerdito primero está frente a la ventana y luego al lado de ella. Y no es solo Papá Cerdito cuya posición sigue cambiando. Mira el balde. Ahora está entre las ventanas. Antes estaba frente a una. Observa también la posición del abuelo perro. Primero, detrás de él hay una pizarra y a su derecha una puerta. Pero al acercar la cámara, cambia de posición y ahora hay una ventana a su derecha. En Día Vikingo, el abuelo cerdo observa el puesto de la señorita coneja con binoculares. Podemos notar que hay 3 rebanadas de pastel en el mostrador, pero segundos después, la escena hace un acercamiento al puesto y ahora solo hay 2 rebanadas. Nadie aquí está comiendo el pastel. Entonces, ¿a dónde desapareció? Y eso no es todo. Vimos otro error con los binoculares del abuelo cerdo. Si hacemos un acercamiento a la abuela loba, podemos ver que su taza es de color azul. Pero cuando la escena se acerca a ella, podemos ver que el color de su taza ahora es rojo. En el episodio Carrera Divertida, cuando la señorita Gacela explica la carrera al papá cerdo, el salón de clases parece más grande de lo habitual. También pon atención al pizarrón blanco a la izquierda, detrás de papá cerdo. Desapareció.
pero luego el pizarrón blanco reaparece en el lado derecho del salón. En el episodio Salto en paracaídas, el techo y el salón de la escuela vuelven a gotear. ¿Ustedes notan algo extraño en esta escena? ¿No debería haber un techo aquí? Juntamos dinero para arreglar el salón aquí. Podemos ver la lluvia cayendo por todo el salón de clases, pero el agujero ni siquiera es tan grande. Entonces, ¿de dónde sale toda esta lluvia? Cuando Peppa y George le cuentan a mamá cerdita sobre el paracaidismo, se ve un refrigerador al fondo con varias calcomanías en la puerta. Observa bien las calcomanías A y B, pero cuando la cámara se acerca a mamá cerdita, la calcomanía B desaparece. En el episodio, la lancha de la familia cerdita va de picnic. Mientras conducen al lugar, la cámara enfoca a Peppa y George. Observa bien, ambos no tienen algo. ¿Sabes qué es? Tanto Peppa como George no tienen brazos en esta toma. Y además, el asiento frente a Peppa está vacío, mientras que hace unos momentos vimos a papá cerdito sentado en ese asiento. Cuando la familia cerdita llega al picnic, todos bajan del auto. Pero cuando papá cerdito va a saltar, notamos un error inusual. Observa bien, papá cerdito usa cinturón de seguridad, pero antes de saltar, desaparece. En el episodio El interior de Australia, notamos un error realmente extraño. Aquí, la familia cerdita está explorando el interior de Australia junto con la familia canguro. En una de las escenas, mamá cerdita está juntando ramas para la fogata cuando papá canguro saca la parrilla. Ahora, fíjate en estas ramas. Cuando mamá cerdita patea las ramas, siguen ahí, pero cuando Peppa entra, la rama desaparece mágicamente. La rama desapareció ante nuestros ojos y vemos un ornitorrinco en el desierto, aunque normalmente viven en el agua. Esto es un error lógico, y no solo eso. Cuando papá canguro asa elotes, vemos 5 piezas en la parrilla, pero al servir los elotes, ahora hay 6 en el episodio. Cumpleaños del abuelo cerdito. La familia cerdito va a un restaurante elegante para celebrar su cumpleaños. Al llegar a la mesa, ven que hay 4 servilletas. El error es que cuando papá cerdito pone la servilleta a Peppa y George, las otras 2 desaparecen. Nadie más la usa. ¿A dónde se fueron? En el episodio, Susie Oveja juega con Peppa e inventa un amigo imaginario llamado Leo León. Tras jugar en el jardín, mamá cerdita las llama a comer pastel de frutas. Ahora pon atención. Mamá cerdita cortó 2 pedazos de pastel, uno para Peppa y otro para Susie. Y si miramos el pastel, parece que alguien ya ha sacado 2 pedazos. Hasta ahí todo bien. Pero el error es, después, mamá cerdita da otro pedazo de pastel a la amiga imaginaria de Susie. Ahora hay 3 rebanadas, ¿cierto? El error es que el pastel aquí tiene casi el mismo tamaño que antes, aunque ya se cortaron 2 pedazos. Aquí vemos que el pastel sigue igual de grande, aunque se cortó otra rebanada. La cocina mágica de mamá cerdita siempre nos sorprende. En un episodio donde Peppa y sus amigos crean instrumentos musicales, notamos un error gracioso al inicio. Vemos a los niños tocando diferentes instrumentos musicales mientras la señorita Gacela los observa. Y si miramos justo detrás de la señorita Gacela, podemos notar un vaso lleno de lápices de colores. El error ocurre cuando la señorita Gacela saca una caja y el vaso detrás de ella desaparece. Segundos después, el vaso con lápices reapareció. Esos fueron algunos errores de animación de Peppa Pig que encontramos. Gracias por vernos, hasta el próximo video.